Buenas noches, amados hermanos, por la bendición del Señor aquí en vivo, ya aquí en la Ciudad de México. Quiero agradecerles sus oraciones. Sé que estuvieron orando para que pudiéramos ir con bien a ver a mis papás y regresamos con bien, gracias a Dios. Y aquí estamos ya en la Ciudad de México dispuestos a dar este mensaje de Viernes Santo, tan necesario para nuestros corazones, tan necesario para seguir reflexionando acerca de estas realidades espirituales que enseña la Semana Santa, que enseñó nuestro Señor Jesucristo en esa semana de su pasión. No pretendo, hermanos, y nunca fue mi intención, que esto fuera una serie de predicaciones cronológicas, guardando el orden y hablando de todos los eventos de la Semana Santa. No, lo que pretendí, hermanos, es sacar los eventos más significativos, que considero los más significativos de cada día de la Semana Santa. Y hoy hablaremos, obviamente, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de esa muerte que da vida eterna, que nos dio vida eterna. Te pido que vayas a Marcos 15, 21, 41, Marcos 15, 21, 41, y que antes de dar lectura a Marcos 15, 21 al 41, oremos para poner en manos del Señor esta predicación, esta enseñanza que tiene nuestro amado Señor para nosotros. Bendito Señor, recordamos en este día lo que hiciste por nosotros, Señor. Ese día de tu muerte, Señor, un viernes como este, donde tú entregaste tu vida, Señor, por nosotros, siendo nosotros los que merecíamos la muerte por nuestros pecados. Señor, tú tomaste nuestro lugar en esa cruz. Tú tomaste, Señor, ese martirio, esa muerte, Señor, por nosotros, Señor. Y estamos con el corazón agradecido a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, a través de lo que recordamos en estos días, Señor, de lo que has hecho y lo que hiciste por nosotros. Señor, gracias por todo, Señor, y queremos poner nuestros corazones delante de ti para que tú los guíes a través, Señor, de tu palabra, a través del poder de tu Espíritu que mora en nosotros, para llevarnos a profundas reflexiones que nos lleven a la gratitud, a la alabanza, a la adoración, Señor, al Dios único y verdadero que eres tú, que salvó nuestras vidas, Señor, cuando nosotros merecíamos morir. Gracias, Señor. Llénanos, Señor, de tu palabra, para que podamos llenar nuestros corazones y nuestros labios de agradecimiento y alabanza a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, Marcos 15, 21 es el pasaje que vamos a leer. Si ya estás ahí, doy lectura. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevarían cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, como los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en el vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. El Evangelio de Marcos, hermanos, es como una narrativa de acción. Es muy dinámica, muy dinámica. Es probablemente uno de los evangelios más dinámicos. Es extremadamente rápido en su narrativa. ¿Por qué? Porque Marcos está narrando la vida de nuestro Señor Jesucristo como un siervo activo, como un esclavo de Dios, como un siervo de Dios, como aquel que descendió para servir a Dios y servir a los hombres. Pero este siervo es extremadamente dinámico, y así lo narra el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, hermanos, realmente no era el Evangelio de Marcos, sino que es el Evangelio de Pedro. Marcos era discípulo del apóstol Pedro, y el apóstol Pedro inspiró a Marcos con toda la experiencia que él tuvo con el Señor. Obviamente Pedro y todo lo que se dice en la palabra de Dios, todo lo que dijo Pedro y lo que dice el mismo Marcos es inspirado por el Espíritu Santo. Pero Marcos no fue testigo de los eventos del Señor, del ministerio del Señor. Ese fue Pedro, que tomó a Marcos como su discípulo para que él fuera el escriba, el que escribiera, el que llevara a la pluma, al papel, todo lo que Pedro vio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este siervo dinámico es el siervo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Él está por terminar su obra de 33 años de vida y 3 años de ministerio, sirviendo a su pueblo, sirviendo en Palestina. Él sabía que llegaría ya las últimas horas, que era necesario que el reloj del Señor se apresurara para dar los últimos testimonios, el cumplimiento de los últimos eventos, de las últimas profecías del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía, este siervo sabía que llegaría su hora. Él derramó amor verdadero entre los hombres, justicia, libertad, santidad, verdad, salvación, compasión, misericordia, bendiciones innumerables, inmerecidas, mas sin embargo los hombres le correspondieron con odio, burlas, violencia, castigo, humillación, traición, injusticia, hipocresía, negación y dolor. Ese fue la paga de los hombres. Cuando Dios da a su Hijo para amar, los hombres corresponden a ese amor con traición, con dolor, con injusticia, con hipocresía, con tortura, con violencia. Se cumple entonces, hermanos, lo que dice Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados del pecado. Eso, hermanos, es lo que hizo el Señor. Se sacrificó por nosotros, se entregó por nosotros, pero nosotros, hermanos, correspondimos mal a eso. Todo esto tenía que pasar para salvación de muchos, hermanos, para salvación tuya y mía.
Este es el fundamento, hermanos, que Jesucristo da a través de su muerte, de su sacrificio, a través de su crucifixión, a través de la muerte de la cruz. Él establece, hermano, todo lo necesario para que nosotros podamos vivir el bendito evangelio que nos salvó. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, y nosotros le dimos a su Hijo la más horrible de sus muertes, la más horrible de las muertes que existen. Este siervo es eficaz, hermanos, porque solamente un sacrificio fue necesario para salvación de muchos. Una muerte efectiva para la salvación de muchos. El Señor, hermano, el Señor vino a cumplir absolutamente todo lo que le pidió el Padre. Y el Padre le pidió que salvara a los pecadores. La iniciativa fue del Padre. El Hijo se humilló ante la iniciativa del Padre. Y el Espíritu Santo respaldó siempre al Hijo obediente, al siervo eficaz que descendió para salvar a muchos. El siervo, hermanos, salvó eficazmente a muchos. En Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El siervo cumplió todo lo que el Padre pidió. Este viernes, por medio, hermanos, de la narrativa de Marcos que acabamos de leer, veremos las últimas horas del Señor que dan el fundamento para el glorioso evangelio que nos salvó. Entonces, hermanos, yo les propongo que podamos estudiar este pasaje a través de 3 encabezados. La hora tercera, del versículo 21 al 32, la hora sexta en el versículo 33 y la hora novena en el versículo 34 al 41, del 34 al 41. Era un viernes como hoy, hermanos. Los judíos contaban las horas a partir de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. En cuanto salía el sol, empezaba la actividad, empezaba a las 6 de la mañana, y en cuanto se empezaba a meter el sol, ahí, hermanos, terminaba ese jornal, ese periodo de tiempo. Para ellos, hermanos, el día era de 24 horas, pero ellos tenían el sistema de medición de medir de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué la división que tenemos aquí de parte de Marcos. Marcos decide llevar ese mismo sistema de medición de tiempo. Entonces la hora tercera era a las 9 de la mañana, se empezaba la actividad a las 6 de la mañana, 3 horas después era a las 9 de la mañana. La hora sexta era a las 12 del día y la hora novena era a las 3 de la tarde. Marcos entonces decide, a través de su narrativa en el Evangelio, decide tomar ese sistema judío de medición para explicar los tiempos de ese viernes, las horas de ese viernes, los momentos en el cual se da todos estos eventos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos el primer encabezado, la hora tercera. Versículo 21. Y obligaron a unos que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Entonces, hermanos, era la hora tercera, a las 9 de la mañana. El Señor estaba agotado, hermanos. Simple y sencillamente no podía más. Desde el momento, hermanos, de esa santa cena donde instituyó, hermanos, ese pacto en su sangre que estudiamos el día de ayer, desde ese momento se empezaron a desatar una serie de eventos, hermano, que el Señor empezó a experimentar un gran, hermano, un gran agotamiento, una gran pasión por todo eso que estaba aconteciendo. El Señor no había dormido, el Señor había sido aprendido, el Señor había sido ya procesado, juzgado, llevado de un lugar a otro delante de las autoridades romanas, delante de las autoridades judías. El Señor, hermano, a pesar de la fortaleza seguramente que tenía físicamente, hermanos, estaba agotado. Pero eso no pasaba en su corazón, en su alma, en su espíritu. Su espíritu estaba fuerte, hermanos. Mas, sin embargo, él ya no podía cargar la cruz. Él simple y sencillamente está pasando unos momentos de agonía. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue y es verdaderamente hombre, y es verdaderamente Dios. Nuestro Señor, hermanos, estaba totalmente agotado. Él pudo, hermanos, llamar a 10,000 ángeles para defenderlo.
Él pudo llamar a ángeles para que le ayudaran incluso a cargar la cruz. Mas sin embargo el Señor Jesucristo decidió, hermanos, quedar simple y sencillamente estático ante esa situación. No se defendió y fue necesario, hermanos, que alguien cargara su cruz hasta el lugar de su crucifixión. Según la ley romana, el ejecutado tenía que cargar su cruz. Por lo menos, si no podía cargar la cruz, tenía que cargar ese elemento horizontal de la cruz. Probablemente era el menos pesado, pero la cruz completa, hermanos, pesaba más de 80 kilos. Lo que tenía que recorrer el Señor Jesucristo desde el lugar donde fue sentenciado en los patios del palacio de Poncio Pilatos hacia el lugar de ese monte llamado la Calavera, eran más o menos eran más de 500 metros, más de medio kilómetro. El Señor tenía que cargar de ahí, de este lugar, del lugar donde fue sentenciado, al lugar de su crucifixión, una cruz de 80 kilos, hermanos. Si tú vas a Juan 19, versículo 16 al 17, te darás cuenta de esto. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces ahí es el momento, hermanos, donde Jesucristo está en el patio del palacio de Herodes. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, en el hebreo Gólgota. Esto, hermanos, es lo que está pasando. El Señor ya no podía más. Cargar esa cruz, hermanos, medio kilómetro, 80 kilos, era sumamente imposible. Al ver que no podía el Señor más, los soldados romanos, dice la narrativa de Marcos, que llamaron a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar la cruz del Señor. Aquí incluso ves en el texto que nos está diciendo Marcos que este hombre tenía 2 hijos, uno llamado Alejandro y Rufo. Probablemente, hermanos, para la gente que leyó el Evangelio de Marcos, estos 2 hombres, estos 2 hijos de Simón de Cirene, eran conocidos. Porque incluso si tú lees la palabra de Dios en Hechos 2:10, te darás cuenta que Simón de Cirene estaba visitando la ciudad porque era un hebreo que amaba al Señor y adoraba al Señor y celebraba las Pascuas. Celebraba la Pascua en ese lugar. En Hebreos 2:10, fíjate lo que dice: en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, o sea, de la región de Cirene, esto es de la costa norte de África, actualmente Libia. Este hombre venía de ahí, pero seguramente iba con sus hijos, o probablemente sus hijos no creían todavía en el Señor, pero por lo que pasa con este hombre, los hijos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Este hombre entonces venía, hermanos, de la región de Cirene, venía de la costa norte de África, venía a Jerusalén a adorar al Dios único y verdadero en la Pascua. Este hombre entonces entra a la ciudad, iba nada más a celebrar la Pascua, pero se encuentra en un momento glorioso con el Señor Jesucristo. Él iba a celebrar la Pascua y resulta que se encuentra con el Cordero Pascual frente a frente. Los romanos le piden que cargue la cruz y este hombre no se puede negar porque había una exigencia de que todo soldado romano tenía que ser obedecido por los judíos. Pero dice ahí la palabra de Dios que este hombre tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo. Probablemente en Romanos 16:13 encontramos ese famoso Rufo. Es la única parte donde se cita de nuevo al hijo de Simón de Cirene, y por lo que vemos, hermanos, ya es una persona creyente. Yo creo que el impacto, hermanos, de Simón de Cirene fue tan fuerte con el Señor que él creyó en el Señor. Y después le transmitió el Evangelio a sus hijos y sus hijos terminaron creyendo, y es lo que podemos ver en Romanos 16:13, donde se cita a ese famoso Rufo de las Escrituras. Los romanos tenían la potestad de obligar a los judíos a hacer ciertas actividades a las cuales los judíos no se podían negar. Los judíos tenían que hacer lo que decía el soldado romano. Por ejemplo, tenemos en Mateo 5:41 esta expresión que tú la conoces muy bien.
Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Estos eran los romanos, los soldados romanos que obligaban al pueblo judío, que obligaban a los judíos a cargar cargas por distancias prolongadas, 1 milla. 1 milla. Entonces, hermanos, Simón de Cirene no se podía negar. Jesús, hermanos, no era culpable, mas sin embargo tenía que cargar una cruz como si fuera él el culpable. Muy probablemente esa cruz, hermanos, no era para Jesucristo, era para Barrabás. Mas sin embargo, Barrabás se salió con la suya, simple y sencillamente galardonado por el egoísmo de los judíos, y el Señor Jesucristo tuvo que cargar esa pesada cruz durante un buen tramo, pero ya no pudo más. Y en ese momento Simón de Cirene ayuda a nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 22:33 ve lo que dice. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ve. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Pedro. Lo dijo Simón Pedro. Según la boca de Simón Pedro, él tenía que haber cargado esa cruz, porque le dijo: yo voy a ir contigo hasta la muerte, si fuera necesario incluso cargar tu cruz, yo la cargaría. Mas sin embargo, hermanos, sabemos lo que pasó con ese hombre que confió demasiado en sí mismo. No fue Simón Pedro, sino fue Simón de Cirene el que cargó la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos que llegaron al lugar de la ejecución, ve el versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Gólgota es una palabra en hebreo, hermanos, que quiere decir calavera. Por su apariencia, por un costado, dicen que, yo no he estado ahí, pero dicen que tiene la apariencia de una calavera. Realmente no tenemos certeza, hermanos, de dónde fue crucificado el Señor. Incluso no hay ninguna evidencia en los evangelios que diga que fue crucificado en la cima de esa montaña o de ese lugar. No hay ninguna evidencia. Lo que sí dice la palabra de Dios es que el Señor Jesucristo fue sacado de la ciudad, sacado de las puertas de la ciudad para ser ejecutado fuera de la ciudad de Jerusalén. Eso sí lo sabemos. En Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas, o sea, fue sacado fuera de la ciudad. Lo más seguro entonces, hermanos, es de que lo sacan fuera de la ciudad, fuera de las puertas de Jerusalén, y en ese lugar llamado Gólgota o lugar de la calavera, el Señor fue llevado para ser ejecutado. Ve el versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Se acostumbraba a dar al ejecutado, a la persona que iba a ser crucificada, una especie de narcótico, una bebida narcótica para ayudarle en el dolor, para que fuera menor, para dormirlo un poco. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no quiso hacerlo. Él tenía que subir la cruz totalmente consciente, no drogado. Él tenía que estar totalmente consciente porque tenía que cumplir conscientemente con todo lo que el Señor, nuestro Padre, le pidió. Ahí, por ejemplo, en Proverbios 31:6, dice la palabra de Dios: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Seguramente, hermanos, esta es la expresión, era una especie de sidra que adormecía a la persona para que no padeciera tanto el martirio de la crucifixión. Pero el Señor sabía que tenía que sufrir sin atajos, tenía que sufrir, hermanos, en vivo y a todo color. Tenía que sufrir. Él sabía que tenía que estar consciente para cumplir lo que el Padre exigía. Él no tomaría la copa del adormecimiento como muchos toman en el momento de evadir sus responsabilidades. El Señor asumió la responsabilidad de subir a la cruz sobrio, enfocado en sus 5 sentidos. ¿Cuántos hay que cuando les viene la responsabilidad evalen la responsabilidad a través de una droga, a través del alcohol? Mas sin embargo el Señor muestra que Él confrontó su responsabilidad sin evadir la realidad de la responsabilidad.
Marcos 14:36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Marcos 14:36. El Señor no tomó esa bebida narcótica para adormecerse. La bebida que tomó, la copa que tomó, fue la copa de la ira del Señor. Él decidió tomar esa copa. No podría tomar esa copa si Él estuviera totalmente dormido, evadiendo una responsabilidad. El Señor tomó, pero tomó de la copa de la ira del Señor, de nuestro Padre. Jesús es nuestra referencia, hermanos, nuestro mayor ejemplo de responsabilidad. El apóstol Pablo dice que aún en sus padecimientos debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, confrontar con responsabilidad, con sobriedad las responsabilidades que tenemos, responsabilidades espirituales. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo está diciendo que no evadamos, no le demos la vuelta a la responsabilidad, incluso a las responsabilidades que causan dolor en nuestras vidas, porque nosotros tenemos que ser partícipes de los dolores de Cristo, aún en su muerte. Nuestro Señor, hermanos, no evadió absolutamente nada su responsabilidad. Qué triste es ver que muchos que quieren al Señor, quieren su poder, quieren la unción del Señor, quieren hacer milagros como el Señor, quieren todo del Señor, pero no quieren su sacrificio, no quieren su muerte, no quieren sus padecimientos, no quieren su angustia. Y entonces, hermanos, esos egoístas realmente están pidiendo mal, porque nosotros podemos pedir del Señor tantas bendiciones, pero debemos de pedir, porque dice la palabra de Dios, que el Señor nos permita padecer lo que Él padeció, para que nosotros podamos tener vida espiritual, madurar espiritualmente. Ve el versículo 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevarían cada uno. Cuando lo hubieran crucificado, ve esa expresión. Yo te invito, hermana, hermano, a que busques en los evangelios la narrativa de la crucifixión. ¿Cómo fue crucificado el Señor? Los pasos de la crucifixión. Si tú lo buscas, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. En ninguno de los evangelios se narra cómo es el proceso de la crucifixión. En ninguno. No hay ningún evangelio que no narre. Esto, hermanos, es lógico, porque estas personas que leyeron en los evangelios, hermanos, sabían lo que era la crucifixión y habían presenciado crucifixiones, habían visto ese tipo de ejecuciones. No era necesario narrar algo tan severo, tan horrible como la muerte por crucifixión. Es por eso que Marcos no se detiene a narrar cómo extendieron las manos del Señor, cómo lo clavaron, cómo esto no, cómo lo amarraron, cómo lo subieron, en qué momento lo subieron, de qué lado le subieron. No dice absolutamente nada de eso. Él simple y sencillamente dice, cuando lo hubieron crucificado. No es necesario narrar eso. La crucifixión, hermanos, era una de las muertes más horribles que podría tener un ser humano. Hoy incluso hay lugares donde crucifican a la gente. Los romanos, hermanos, lo copiaron de los persas. Los persas inventaron la crucifixión, mas sin embargo los romanos la perfeccionaron. La perfeccionaron tanto, hermanos. Era el evento donde tomaban a una persona y lo clavaban en una cruz. Lo podían clavar en forma de cruz en los árboles, o lo podrían clavar en una pared y lo dejaban ahí hasta que muriera asfixiado. Los romanos dejaron de crucificar a personas hasta el año 337 después de Cristo, cuando ellos formalizaron el cristianismo como la religión oficial de Roma. Era, hermanos, horrible el evento de la crucifixión. ¿Cómo podríamos nosotros entender lo que el Señor padeció en esa cruz?
¿Cómo podríamos nosotros entender lo que padeció el Señor en esa cruz? Fíjate que tenemos en el Antiguo Testamento una narrativa de lo que el Señor padeció en la cruz a través del rey David. Salmo 22, te pido que vayas ahí. Salmo 22, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 21, porque ahí habla del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. No era solamente el evento del padecimiento de David, sino también del rey, ¿verdad? Del rey de reyes, Señor de señores. El padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, hermano, es un salmo mesiánico que habla del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Escucha esto. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú les libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. No es necesario, hermanos, que tengamos una narrativa de los procesos, o tengamos una narrativa, hermanos, del proceso de la crucifixión o de lo que el Señor sintió. Ya la tenemos, hermanos, en este salmo mesiánico. Si regresamos entonces a Marcos 15, nos daremos cuenta en el versículo 24, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes sobre ellos para ver qué se llevarían cada uno. Las ropas del Señor fueron repartidas. Por medio de la suerte, los soldados romanos echaron una especie de volado para ver qué se quedaban de las prendas de nuestro Señor. Como también lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículo 23 al 25, así se cumplió la profecía. Incluso lo leímos en el Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso, hermanos, es otro cumplimiento mesiánico del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ve el versículo 25 ahora. Era la hora tercera, las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. A esa hora le crucificaron al Señor. En ese momento, a esa hora, subieron al Señor en la cruz, lo amarraron y lo clavaron. Y el título escrito da su causa. Versículo 26. Y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos.
Las víctimas llevaban en la parte alta de la cruz el motivo por el cual habían sido clavados. Algunos títulos decían, o los letreros decían, por rebelión fue crucificado, por robo, por matar, por delinquir, por cantidad de cosas, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, Pilato fue el que escribió el motivo de la crucifixión. Él fue el que escribió el título. Si tú vas a Juan 19:19, vemos esto. Juan 19:19. Escribió también Pilato un título. ¿Quién lo escribió? Poncio Pilato, que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los judíos. No escribas, dice, Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. El celo de los dirigentes religiosos de Israel le decían a Pilato: no pongas eso, no pongas que él es el Rey de los judíos, pon mejor que él dijo, que está mintiendo que es Rey de los judíos. Mas, sin embargo, Poncio Pilato les dice: lo que escribí, escrito está. Y ese fue el título que pusieron, el rótulo que pusieron por arriba de la cabeza del Señor, clavado en la cruz por la parte alta, al grado que muchos alcanzaban a ver ese título y empezaron a blasfemar, a burlarse, empezaron a tener una actitud blasfema en contra del Señor. Ve el versículo 27. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Es muy probable que uno de los ladrones, hermanos, en el momento de que vio ese letrero y esas palabras, dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, haya sido movido por el Espíritu Santo para poder confesar a Cristo una gran necesidad de salvación. Recordamos, hermanos, que el Señor Jesucristo aún en la cruz salvó a gente. Recordamos, hermanos, que salvó a ese ladrón que realmente estaba no en la posición del otro, que estaba injuriando, que le estaba diciendo: si tú eres rey, entonces desciende, bájate de la cruz. Mas, sin embargo, el otro ladrón calla al blasfemo y le dice: a la verdad, nosotros merecemos esto. Pero él nada hizo. Al leer las palabras probablemente que venían en ese rótulo que decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos, es muy probable que haya dicho: quiero salvación de él. Por favor, vete a Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En un estudio maravilloso, hermanos, de W. Brisby, en un comentario hermoso que da al respecto, ve la reflexión de este varón, te lo leo. El ladrón, al ver el letrero, pudo haber razonado: si se llama Jesús, entonces es un Salvador. Si es de Nazaret, él se identificará con los rechazados. Porque recuerda ese pasaje, hermanos, que dice: de Nazaret podrá salir algo bueno. Si es Salvador, entonces quiero su salvación. Si es de Nazaret, él podrá aceptar a los rechazados como yo. Y si él tiene un reino, él podría dejarme entrar y ocupar un lugar en él. Fin de la cita. Esto es maravilloso, hermanos. El Señor venía a salvar. El Señor venía a salvar a pecadores como ese hombre que estaba crucificado ahí. Y el Señor es el Rey del reino de Dios. El Señor, claro que puede dar un lugar en ese reino, en su reino,
un lugar a todo aquel que cree en Él. Ve el versículo 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Fue contado con los inicuos. Marcos dice que nuestro Señor Jesucristo fue integrado, fue puesto ahí, exhibido junto con pecadores. Pero a fin de cuentas, lo que está diciendo Marcos es lo mismo que dijo Isaías en Isaías 53:12. Te pido que me acompañes ahí a ese texto. Isaías 53:12. Por tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Entonces estaba cumpliendo, hermanos, la profecía de Isaías 53:12, donde Dios a través del profeta Isaías dijo que el Mesías tendría que ser crucificado, tendría que ser ejecutado junto con malhechores. Es muy probable, hermanos, que estos dos hombres fueran secuaces de Barrabás. Esa cruz, esa tercera cruz era para Barrabás, pero estos hombres no pudieron escapar. Barrabás sí. Barrabás fue liberado y Jesucristo tuvo que agarrar el lugar que era de Barrabás. Sobre el sufrimiento de Jesús, todavía lo que debían de adorarlo, sobre el sufrimiento del Mesías, los que tenían que adorarlo, los principales adoradores, los principales que tenían que expresar adoración y admiración de adoración hacia ese sacrificio, tendrían que ser los hombres que llevaban la religión de Israel. Mas sin embargo ellos, en lugar de adorar a Jesús, en lugar de proclamar a su rey, ellos simple y sencillamente, en su ceguera espiritual, en sus ojos espirituales ciegos, empezaron a proclamar maldades, como si este pequeño timón, como dice Santiago en la epístola de Santiago, este pequeño timón que es capaz de destruir tantas cosas, parecía que ese pequeño timón de la lengua de los sacerdotes, de los escribas, de los saduceos, de todo ese sistema religioso, estuviera gobernado por Satanás, y empezaron a injuriar al Señor Jesucristo. Empezaron a burlarse de Él. A burlarse de Él. Ve el versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, como dice el Salmo 22, y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. O sea, por favor, se burlaban de Él, se burlaban del Salvador, se burlaban del Señor. Pero ve el versículo 30. Se burlaban del Señor en 3 aspectos. Primero, como Salvador. Versículo 30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. O sea, se burlaban de Jesucristo como Salvador, pero también se burlaban de Él como Rey. Ve el versículo 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Entonces se burlaban de nuestro Señor como Salvador, se burlaban del Señor como Rey, pero también se burlaban como profeta. Ve el versículo 29, regresa a ti un poquito. Y los que paseaban injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas, tú que profetizaste que se derribaría el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías, tú que fuiste profeta, ¿por qué no lo cumples? Hermanos, sabemos qué quiere decir la definición de Rey de Reyes, Señor de Señores. El Señor es el Rey de los Reyes, el más grande Rey, el Rey de Reyes.
y es el Señor de todos los señores. Es el profeta de todos los profetas, es el sacerdote de todos los sacerdotes. Él es el rey. Y en el momento de que se burlan de su realeza, se burlan de la salvación, el Salvador que es Él, y se burlan de el profeta que es Él, ellos están negando, hermanos, a su Mesías una vez más. Esos hombres, cada vez que abrían la boca, parece que cavaban su tumba más profundo. Se burlaban del Señor. Isaías 53:7 nos dice que el Señor, ante tales burlas, Él decidió callar. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque el Señor tenía un propósito. Ellos tenían el propósito de burlarse. El Señor tenía el propósito de mostrar su realeza, el Señor tenía el propósito de mostrar todas las profecías cumplidas en Él, y el Señor tenía el propósito de mostrar que Él era el único y suficiente Salvador. Cuando hay propósito, hermanos, cuando hay rumbo, no es necesario hablar y defenderse. Y así lo hizo nuestro Señor. Y es aquí donde entramos a nuestro segundo encabezado, la hora sexta, que vamos a ver en el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto es, hermanos, de las 12 del día a las 3 de la tarde. Hubo una milagrosa oscuridad que invadió la tierra. Esto fue como si el sol dijera: no estoy de acuerdo con lo que están diciendo esos. No estoy de acuerdo, estoy triste, me apago. ¿Cómo es posible eso? Aún el sol, hermanos, aún la naturaleza creada por Dios empieza a rendirse delante de la realidad de que su creador estaba muriendo. Ellos, aún, hermanos, los cuerpos celestiales, no sabemos cómo pasó esto, porque esto fue un milagro, hermanos. Esto no fue una situación de que se pusieron unas nubecitas por encima y se oscureció. No fue una tolvanera que oscureció el lugar. No, hermanos. No fue ni siquiera un eclipse, porque no hay ningún eclipse registrado en ese tiempo. Era primavera, hermanos. ¿Has visto la luna en estos días? Era la temporada de las lunas llenas. No podría haber sido de otra forma, hermanos, más que un milagro de Dios. Un milagro donde, no sé, yo entiendo que el mismo sol se entristeció al ver a su Creador morir. Al ver a su Creador morir. En una de las plagas que Dios mandó a Egipto, la novena, Dios mandó 3 días de tinieblas a Egipto, seguida de la última plaga, ¿la recuerdas? Que fue la muerte de los primogénitos. Entonces, durante 3 horas, hermanos, Dios está hablando algo. Está diciendo que iba a venir juicio en contra de ellos, oscuridad en contra de ellos. Y después vendría la muerte de su Hijo. Y así como esas plagas, la novena, hermanos, estos 3 días de oscuridad fueron 3 horas de oscuridad total, hermanos. Y después de eso, la entrega y la muerte de su Hijo unigénito. Fue el momento donde el Señor tomó hasta la última gota de la ira, de la copa, de la ira de Dios. El Señor cargó con nuestros pecados en esa cruz. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En ese momento, hermanos, en ese momento el Señor empezó a cargar con toda la ira santa de Dios, toda esa ira que merecíamos nosotros como pecadores, que justamente merecíamos por nuestros delitos y pecados. El que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, fuéramos declarados justos cuando no lo éramos y no lo somos, hermanos. Nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo, en nuestro Señor, el creador de la luz, el que dijo hágase la luz y se hizo en Génesis 1. Ahora estaba dejando de brillar en su cuerpo.
Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad estaba muriendo. Él no podía morir en su divinidad porque Dios no muere, Dios es eterno, es el eterno. Pero Jesucristo, verdaderamente hombre, estaba muriendo por nuestros pecados, siendo un hombre perfecto. Estaba muriendo por todos los hombres imperfectos, que son todos los demás. Toda la humanidad es imperfecta, pero el perfecto Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, estaba ahí en la cruz muriendo. El creador de la luz estaba dejando de brillar en su cuerpo. Estaba muriendo y las tinieblas mostraron la lenta muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde llegamos al tercer encabezado, al último encabezado, la hora novena. Y esto lo vemos del versículo 34 al 41. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohí, Elohí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era la hora novena, hermanos, las 3 de la tarde. Era las 3 de la tarde. Y el Señor, hermanos, tenía que morir. En Éxodo 12:6 decía que esa era la hora del sacrificio del Cordero Pascual. Esa era justamente la hora. Y ahora el Señor tendría que cumplir muriendo a la hora del sacrificio del Cordero Pascual que se muestra en Éxodo 12:6. El Señor Jesucristo muestra, hermanos, y la palabra de Dios muestra que Jesucristo es nuestro Cordero Pascual, es nuestra Pascua, es el sacrificio propicio para nuestros pecados. El Señor clamó a gran voz en un grito desgarrador. El Señor estaba cargando nuestros pecados. Él estaba cargando con toda la muerte, el dolor, el sufrimiento de nuestros pecados. El Señor no solamente agoniza físicamente, sino también su agonía es en su alma. Ve el versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohí, Elohí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No está diciendo: Señor, me duele. Señor, ya no aguanto. Señor, cantidad de cosas que pudimos haber dicho nosotros si es que tuviéramos ánimo y fuerza y vida para decirlo en esa cruz. Sin embargo, el Señor no se está quejando del martirio de su cuerpo. El Señor está angustiado en su alma porque por primera vez siente el desamparo del Padre. El Señor, Dios Padre, ya no está con él. Este es el clamor del Salmo 22:1, hermanos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La oscuridad simboliza el abandono de Dios, hermano. Cuando el Hijo cargó con los juicios de todos los pecadores que creyeran en Él. Ve el versículo 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Unos no entendieron las palabras del Señor. Unos no entendieron el ministerio del Señor y otros no entendieron las palabras del Señor. Y dice: ¿por qué le está hablando a Elías? O sea, ¿le está hablando a un muerto? ¿Qué caso tiene hablando a un muerto cuando uno está muriendo? Mas, sin embargo, estos hombres eran ciegos espirituales y incluso no entendían lo que estaba diciendo el Señor. Creían que estaba invocando a Elías. Algo muy importante, hermanos, es de que las tinieblas no representan la ausencia de Dios, porque Dios es omnipresente, hermanos. Dios está en todos lados. No es que Dios no estuviera ahí. Dios estaba ahí. Pero Dios le estaba mostrando a su Hijo un rostro que nunca había visto. El Hijo, hermanos, siempre vio el rostro del Padre, el rostro de amor del Padre, pero en ese momento estaba viendo el rostro de la ira de su Padre. Su Padre estaba ahí, pero le estaba mostrando su rostro de justicia y de ira en contra de los pecadores. Y empezó a cargar en su Hijo todas las consecuencias, la muerte, el dolor y el sufrimiento de los pecados de cada uno de nosotros, hermanos. Jesucristo no fue abandonado, sino que experimentó otra faceta del Padre.
Jesucristo no fue abandonado, nunca dejó de ser la segunda persona de la Trinidad, como dicen algunos, es que en ese momento dejó de ser Dios. No, eso es una blasfemia. Jesucristo nunca dejó de ser la segunda, nunca ha dejado de ser incluso la segunda persona de la Trinidad. Nunca. Nunca en esencia y naturaleza ha dejado de ser Dios. Jesús estaba conociendo y experimentando la separación del Padre en una faceta que nunca había descubierto, que nunca había experimentado. La ira del Padre, la copa de la ira del Padre, la estaba bebiendo en su totalidad. Ve el versículo 36. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Fíjate, creyó que venía Elías. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Jesús, hermanos, antes de morir, dijo, tengo sed. En Juan 19:28 lo dice. Por eso en ese momento este soldado corrió para darle en un acto de bondad, de misericordia, un poco de vinagre en una esponja. Pero el Señor lo tomó para que se cumpliera lo dicho en el Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Señor dio 7 pronunciaciones en la cruz antes de morir, hermanos. El Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. Después dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dijo a ese hombre, a ese ladrón que estaba crucificado a un lado de él, en Lucas 23:43. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Lo dijo en Juan 19:26, cuando encargó a su mamá María con Juan, el discípulo amado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que también el Señor dijo antes de morir. Pero después dice, tengo sed. Y probablemente, hermanos, esa época con vinagre le dio un poquito, hermanos, de fuerza para pronunciar las 2 últimas pronunciaciones de la cruz. Todo está cumplido. Tetelestai, Juan 19:30. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Y después dijo el Señor en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Por eso la narrativa que nos tiene aquí Marcos dice que el Señor a gran voz expiró. ¿Qué dijo a gran voz? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Entonces cuando el Señor murió, dice el versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. 2 eventos pasaron, hermanos, cuando el Señor Jesucristo muere. El primero es que la tierra se sacudió con un fuerte terremoto, lo dice Mateo 27:51. Y el segundo evento, hermanos, maravilloso, es que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo se abrió de arriba, hermano, hacia abajo, representando y algo que Dios quería transmitir a los hombres. Ese velo se abrió de Dios, hermanos, de la parte de arriba, de lo más altísimo, del santísimo Dios que tenemos, hacia abajo, hacia lo más bajo que somos nosotros. Ese velo, hermanos, estaba ahí para evitar que el hombre entrara a la presencia de Dios. Era necesario, hermanos, sacrificios, eran necesarios sacerdotes para poder entrar a la presencia de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, hermanos, se alejaron de Dios y Dios tomó distancia de ellos porque eran pecadores. Mas, sin embargo, en el momento de que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, esa separación del velo, hermanos, fue abierta, se abrió el velo de arriba, la disposición del Padre hacia los hombres, de tener ahora comunión, para que todos entren en comunión a la presencia de Dios. En ese momento, hermanos, se ratificaba lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6. Jesús les dijo,
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor estaba abriendo un nuevo camino de comunión a través de él. Ahora el velo, hermanos, de separación estaba abierto y ahora podría entrar todo aquel que creyera en Cristo a la presencia del Padre. El velo se abrió desde arriba hacia abajo, desde lo divino hasta lo mundano. Y eso, hermanos, fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios dio la ley a Moisés en el Sinaí, hubo un gran terremoto. Éxodo 19, 16. Y dice la palabra de Dios que cuando Cristo, hermanos, murió también tuvo un gran terremoto. Esto, hermanos, son como dos portalibros. El Señor, hermano, en el momento de que le da la ley a Moisés en el Sinaí, en Éxodo 19, 16, en ese momento tembló. Ahí está la ley. Pero en el momento de que el Hijo, hermanos, muere en la cruz, vino otro gran temblor. Y aquí el Señor está diciendo, el cumplimiento de toda esa ley ahora es en Cristo. Ahora es en Cristo. Ahora la relación conmigo ya no será a través del cumplimiento de la ley, sino será a través del cumplimiento de la ley, a través de mi Hijo, a través de Él. Él es el cumplimiento de la ley. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la maldición de la ley es quitada. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Se acabó la ley. Se acabó la ley. Ahora estamos en el pacto de gracia, en el pacto que da Dios a través de su Hijo. Dios entonces se expresa a través de estos eventos milagrosos, hermano, de cómo se rasgó el velo del templo y ese gran terremoto, que su Hijo ahora cargaba con los pecados de los hombres, que ahora todo aquel que confiara en Él sería salvado, sería llevado por el único camino que puede caminarse para llegar al cielo, a la presencia de Dios. Estos dos eventos son regalos espirituales, hermanos. Son la evidencia de que Dios está comunicando, vienen grandes regalos espirituales de gracia para todo aquel que crea en mi Hijo. Él es el cumplimiento de la ley y Él es la comunión, es la forma de comunión única que yo he abierto para que ustedes vengan a mí. Ve el versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hermanos, las autoridades del templo, los religiosos de aquel tiempo se burlaban del Señor, pero mejor un romano reconoció la realidad, lo confesó. Esta es la confesión de un creyente. Verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de la fe. Verdaderamente este es el Hijo, era el Hijo de Dios. Pero le faltaba algo a la confesión de este centurión, porque dice, era, lo da por muerto. Y a lo mejor también fue la apreciación, y fue la apreciación de los discípulos, murió, se acabó. Mas sin embargo, hermanos, tenemos nosotros la gran bendición de tener un evangelio terminado. Hermanos, tenemos la gran bendición de ver la historia bíblica y saber que al tercer día resucitó. No era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el primer beneficiado, hermanos, es un romano. Yo sé, hermanos, que el Señor llamó a muchos, llamó a Mateo, lo levantó de esa mesa de recaudación de impuestos, llamó a Pedro de las redes y lo hizo pescador de hombres, empezó a llamar, incluso el Señor ha salvado desde las personas del Antiguo Testamento, el Señor siempre ha salvado de la misma forma, el justo por la fe vivirá, mas sin embargo, después de que el Señor Jesucristo muere, salva al primero, hermanos, después de esa muerte. Y resulta que es un soldado romano. Un soldado romano.
Versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Hermanas, cuenten la cantidad de mujeres que había ahí. Y cuenten la cantidad de hombres que había ahí. También había algunas mujeres mirando de lejos. Y esta expresión no se refiere muy lejos, o sea, estaban cerca de ahí. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, y quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hermanos, a diferencia de muchos rabinos, nuestro Señor Jesucristo tenía discípulos y discípulas. Esto fue, hermanos, escandaloso, porque una mujer no era digna para el concepto judío, ya totalmente echado a perder en el primer siglo, de que la mujer no era digna de ser discipulada en el conocimiento de Jehová. No era digna. Mas sin embargo, el Señor reconoció la dignidad que tenía la mujer y llamó a muchas mujeres a ser sus discípulas. Y hermanos, hermanas, ¿cuántos hombres había aquí? Ninguno. Aquellos que decían, contigo estaremos aunque venga la muerte, aunque te aprendan, nunca te negaré, nunca te dejaré, yo estaré contigo hasta la muerte. Ninguno de ellos estaba ahí. Ninguno. A menos del que fue llamado Juan, cuando se le dijo, encárgate, el Señor Jesucristo le dijo, encárgate de mi mamá. Pero eran mujeres, esas valientes mujeres. El Señor Jesucristo llamó al discipulado, llamó a su iglesia a la mujer, y entendemos, hermano, que no las llamó para ser apóstolas o pastoras, como muchos piensan. Dios no llamó a la mujer a eso. Pero no podríamos concebir la valentía de la iglesia si no estuvieran las mujeres ahí. Ellas fueron las que a una distancia cercana vieron al Señor y estaban ahí con Él. Pero ellas también fueron las primeras en ser las testigo presencial de la resurrección del Señor en el domingo de resurrección. Por eso, amados hermanos, no podemos concebir a la iglesia sin la valentía y el valor de las mujeres. No podemos concebir a la iglesia sin ellas. Y allí estaban, muy cerca de la cruz, porque amaban a Cristo, amaban a su Señor. Amados hermanos, como les decía al principio, no pretendo explicar todo esto. Es maravilloso. Es maravilloso. Lo que pretendemos, hermanos, y yo le pedí al Señor, es que pudiéramos entender enseñanzas de nuestro Señor en este tiempo tan significativo para la vida cristiana, para los cristianos, hermanos. Debemos de tomar tiempo para reflexionar acerca de estas realidades, y quiero que hoy reflexiones acerca de la gran realidad de cuánto costó, hermanos, el establecimiento del Evangelio, ese bendito Evangelio que nos salva. ¿Cuánto fue el precio, hermanos, de nuestra redención? ¿Cuál fue el sacrificio de aquel que fue justo siempre, que nada pecó y que tuvo que cargar, hermanos, con la ira de Dios? Nosotros, hermanos, si no estuviera Cristo en esta relación con Dios, simple y sencillamente ya hubiéramos sido aplastados por la ira de Dios. Pero hoy, hermanos, no recibimos juicio ni ira. El Señor recibió el juicio y la ira por nosotros. Hoy recibimos vida eterna. Por medio de una muerte tenemos vida eterna para miles, no sé si millones de aquellos que creen y que ponen la fe en Cristo. Terminemos con 1 Corintios 15, 3, 4. 1 Corintios 15, 3, 4. Estas palabras, hermanos, no podrían estar si no fuera, hermano, por lo que acabamos de leer aquí en Marcos 15.
Primero a los Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, dice Pablo, dice, primeramente les he enseñado lo que a mí me enseñó el Señor. Lo que yo recibí del Señor. La historia de la redención que yo recibí del Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, conforme a Marcos, conforme a Juan, conforme al Antiguo Testamento, conforme a los Evangelios, conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a las Escrituras, porque escrito está, Cristo murió por nuestros pecados. Una muerte salvó a millones. Versículo 4. Y que fue sepultado, y eso es lo que veremos el domingo, hermanos, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Demos gloria a Dios por este sacrificio que nos salvó, hermanos. Demos gloria a Dios por este sacrificio que nos salvó. Señor, al ver este pasaje, Señor, tan maravilloso ay, Señor, nos sentimos tan incapaces de ver tantas verdades espirituales, Señor. Yo me siento tan incapaz. Pero tú me has puesto aquí, Señor, y te agradezco con todo mi corazón que pueda yo transmitir esto, Señor, y pedirte, Señor, que esto, Señor, que acabamos de entender, de ver en tu palabra, podamos vivirlo y dimensionarlo en nuestro corazón, Señor. Si fuera así, Señor, terminaríamos reventando de adoración, Señor, hacia nuestro Dios, hacia ti. Reventando en gratitud, llorando, Señor, humillándonos delante, Señor, de esa realeza. Gracias, Señor, porque en esa cruz pudimos nosotros ser fariseos. Gracias, Señor, porque en esa cruz pudimos ser nosotros burlones. Pero sin embargo, Señor, por gracia, cuando éramos así, nos trasladaste, Señor, a esta bella realidad espiritual que tú has dado por gracia, que ahora de nuestra boca, Señor, sale adoración y gratitud por todo lo que has hecho, por todo lo que hiciste y por todo lo que harás por nosotros. Gracias, Señor, por tu bendita palabra y que sirva de reflexión para que el día de hoy, Señor, nos demos cuenta que ese sacrificio, Señor, fue suficiente para salvarnos a todos. Gracias, Dios. Amén. Amados hermanos, pues Dios los bendiga. Nos vemos el domingo, 11 de la mañana. Se va a dar el estudio a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. Te pido que nos acompañes, que estés ahí. Espero ya en el Señor ahí ya darlo en la congregación sin ningún problema, si Dios nos lo permite. Y a las 11 de la mañana tendremos la última predicación para que podamos reflexionar en esta Semana Santa acerca de estas verdades espirituales. Dios los bendiga, hermanos, los amamos con todo el corazón y nos estamos viendo el domingo ahí en la congregación. Bendiciones.